Damos comienzo a esta reunión, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 1. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz. Tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro Dios. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación. En nosotros haz morada, vive en nuestro corazón. Eres tú, Jesús benigno, eres infinito amor. Óyenos, te suplicamos. Ven, bendícenos, Señor. Ven, Espíritu Divino, danos tu precioso don. Dios consolador inspira paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti, y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza. A continuación los voy a invitar a orar para que el Señor bendiga esta reunión en este hogar, en esta habitación y también en sus hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, gracias le damos por la vida, la salud que nos concede poder estar, Señor, Rey del cielo, en su presencia, buscando su rostro, Señor. Poder estar en comunión, Señor, y buscar su misericordia a través de su palabra y la alabanza. Que en cada hogar sea de mucha bendición, Dios amado, por misericordia solamente se lo rogamos. No mirando nuestras faltas ni nuestros muchos pecados, sino haga misericordia, pase por alto y extienda su misericordia una vez más sobre todos los que escuchan, Señor. Ahora le rogamos su bendición, su compañía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios con la alabanza número 2. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luz de vida celestial, fuego de divino amor, brilla en mi corazón. Ven, inspírame fervor, a cantar ayúdame dignamente en honor del Cordero que murió por salvar al pecador. Digno, digno de honor es mi Redentor Jesús, quien al mundo redimió por su muerte en la cruz. Gloria sea a Jesús, gloria sea y loor y dominio
dominio eterno, a Jesús mi Redentor. Amén. A Él sea la honra, la gloria para siempre. A continuación los voy a invitar a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, el último capítulo del libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, vamos a la lectura del versículo 10 al versículo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor bendiga esta su palabra. Los voy a invitar a orar para que no sea el hombre que hable, sino el Espíritu de Dios hable a su corazón. Y a mi corazón también. Lo invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por la vida y la salud que nos concede. Ahora le rogamos, Señor, que nos dé palabras, Señor, que sean dadas de su Espíritu Santo, Señor. Que usted hable a cada corazón, Señor, Rey del cielo. A mi corazón ya ha hablado y siga hablando, Señor, por misericordia, Dios Todopoderoso. Que su palabra sea de bendición, de fortaleza, de ánimo, Señor. De corrección, Señor, si es necesario también, Señor, Rey del cielo, y de instrucción también. Ahora le rogamos su misericordia, su compañía y su dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, doy gracias a Dios por la vida, la salud que me concede, poder estar delante de su presencia para hablar de la palabra de Dios. Un gran privilegio. Hasta aquí Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha protegido, nos ha dado el alimento, un lugar donde dormir. Por esto doy gracias a Dios, porque así ha hecho misericordia hasta el día de hoy con nosotros. Y su misericordia, dice la palabra de Dios, se renueva cada mañana. La gloria sea para nuestro Dios. Hemos dado lectura, hermanos, a una carta, nuevamente, una carta del apóstol Pablo a los filipenses. Una de los primeros lugares, de hecho la primera lugar a donde llegaron, o el segundo, mejor dicho, donde llegaron a esa zona de Macedonia. Ellos cruzaron el mar de Asia, de las iglesias de Asia, desde el puerto de Troas, y llegaron a esa provincia griega, podríamos decir, de Macedonia. Y allí, hermanos, comenzaron a hablar la palabra de Dios en Filipos. Allí empezaron de nuevo a hablar la palabra de Dios. Y luego comenzaron en Tesalónica y luego fueron descendiendo hasta las regiones de Acaya, donde Pablo habló en Atenas y también en Corinto. Y allí en Corinto se quedó por mucho tiempo, 1 año y medio, trabajando y también, como dice la palabra de Dios, también se volcó de lleno a la predicación de la palabra. Porque Pablo trabajaba haciendo tiendas, ese era su oficio. Y llegó en algunas oportunidades a trabajar hasta de noche,
para que no sea interrumpida la predicación de la palabra de Dios. Pablo tenía dinero, era un hombre adinerado que fue, hermanos, haciendo uso de eso para la evangelización de la palabra. Era bien conocido esto, aún en la palabra de un libro Los Hechos nos muestra que habían también autoridades que conocían de esto y esperaban también de Pablo algún dinero. Entonces Pablo era una persona, hermanos, que administraba bien sus finanzas, aprendió, porque eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Le dice Pablo a los filipenses, él aprendió, o sea que eso es algo que se aprende, no es que lo sabemos de la noche a la mañana, sino que se aprende a vivir eficazmente, haciendo buen uso de las finanzas. La gloria sea para nuestro Dios. Los apóstoles, hermanos, estaban ya acostumbrados y ordenados por el Señor Jesús, porque Él así lo había ordenado, cuando Él los envió en esta tarea de ir por las ciudades, por las aldeas, anunciando el Evangelio de Jesucristo y de arrepentimiento y sanando enfermos también, haciendo una gran obra, Él le mandó a esos apóstoles. Pedro fue también, aún Judas Iscariote fue en esta tarea. Y fueron de pueblo en pueblo, y el Señor Jesús les dijo, todo lo que os pongan delante de la mesa, comed. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque ellos estaban destinando su tiempo que, por ejemplo, Pedro podría haber estado pescando y haciendo buen dinero a través de la pesca, pero en vez de eso estaba haciendo su tiempo, dedicando su tiempo para servir a Dios y servir también a las personas. Porque, hermanos, muchos fueron sanados, muchos fueron reconfortados, muchos fueron perdonados sus corazones. Entonces es un servicio a Dios y un servicio también a la congregación. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesús había ordenado estas cosas para que el que se dedica a la predicación del Evangelio viva del Evangelio. La gloria sea para nuestro Dios. Los judíos esto lo tenían claro, o lo asimilaron más fácil. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de diezmar a los levitas y a los sacerdotes, que servían a Dios, pero también al pueblo. Y en Nehemías también nos muestra que no solo ellos, sino que los cantores y los porteros también recibían diezmo. ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice, hermanos, que esas personas al abocar su tiempo a esa tarea, hermanos, dejaban el tiempo para ellos, para hacer un oficio personal, lo dejaban. Entonces era obvio para un judío que ellos debían ser de alguna manera recompensados. Entonces los apóstoles judíos entendieron muy bien esto de ese derecho. Pablo lo llama un derecho. La gloria sea para nuestro Dios. Y en varias cartas lo llama este derecho, hacer uso de ese derecho. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces Pablo, hermanos, hace uso de ese derecho. Pero vamos a ver que con la iglesia de Filipenses, con los filipenses, con los de Filipo. Pero vamos a ver, y usted puede mirar las otras cartas, donde Pablo no hace uso de ese derecho. A los Corintios le escribe una preciosa carta, en 1 Corintios 9, habla de los derechos de un apóstol. Usted lo va a ver ahí en el título. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? Les dice a los de Corinto, a los de Acaya, a los que tenían, era una buena ciudad, tenían buena posición económica, pero les dice, ¿no soy yo, tengo derecho de llevar también una hermana por mujer? ¿O solo o yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es interesante este ejemplo que da Pablo. ¿Ha visto usted un soldado que sirve a su nación y que se paga todo él? Se paga la comida, se paga la vestimenta. ¿Ha visto aquí en Argentina un soldado que haga eso? Y que va a la guerra y él mismo se provee de todo. Este ejemplo está dando Pablo. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, si otros participan, le dice a los Corintios,
de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea que en Corinto habían ya, lo que me está dando a entender la palabra de Dios, que en Corinto ya habían obispos que estaban a cargo de la iglesia, apacentaban la iglesia y que hacían uso de este derecho. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, hermano, y Pablo les dice, así también, les da un ejemplo, dice en el versículo 13 del capítulo 9, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esto se lo está diciendo a griegos, que no estaban acostumbrados a esto, a esta costumbre de los judíos del diezmo, pero se lo está diciendo a los griegos y les dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que a pesar de ser griegos, hermanos, desde un principio, hermanos, quedó esta ordenanza, esta instrucción muy clara en la iglesia. Y si nosotros, vuelvo a repetir, es algo de un sentido común. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, pero Pablo, hermanos, no hace uso de este derecho en Corinto y tampoco en Asia. ¿Por qué? Porque desde Mileto llama a los ancianos de Éfeso, que estaba en Asia, los llama y les dice que con mis manos, mis propias manos, he trabajado. La gloria sea para nuestro Dios. Antes vosotros sabéis, dice, y les dice a los ancianos, les dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario, a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, Pablo les está enseñando a los de Asia cómo hacer y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo mismo en Corinto y lo mismo en Tesalónica, los vecinos de los filipenses. Tesalónica era una ciudad muy grande, 100.000 habitantes aproximadamente, y aún así no usó Pablo de este derecho que tenía como apóstol, de recibir ayuda económica. Entonces, hermanos, y Pablo les escribe a los de Tesalónica, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, le dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, le está diciendo a los de Tesalónica, no porque no tuviésemos derecho, mire, porque esto había sido ordenado por el Señor Jesús, sino, dice, para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. ¿Por qué? Y ahí explica por qué. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea que Pablo en esa ciudad, en Tesalónica, por este motivo, por esta razón, para que le imitaran, no hace uso de este derecho. Pero ahora vamos a la carta de hoy, la que hemos leído. Los filipenses, una iglesia que no era de las más ricas, sino de los más pobres. Y no solo eso, hermano, sino que ellos, los filipos, llegaron a dar la ofrenda para los santos, para los necesitados en Jerusalén, y fueron los que más dieron y dieron aún más de sus posibilidades, siendo un gran ejemplo lo de Filipenses, una de las iglesias más pobres, la que más da. La gloria sea para nuestro Dios, un gran ejemplo, y no solo para ellos, para dar a los pobres, porque, hermano, los apóstoles se pusieron de acuerdo en una cosa para los gentiles, no poner cargas judaicas sobre los gentiles, sino que se abstuvieran de comer cosas sangre, de ahogado, que es más o menos lo mismo, y que se apartaran de fornicación. Y en otra parte dice que se acordaran de los pobres, lo cual Pablo mismo dice, reconoce que procuró con diligencia hacer, acordarse de los pobres.
O sea, esto era para los griegos, para los gentiles. La gloria sea para nuestro Dios. Y los filipenses acataron muy bien esta ordenanza, de apartarse, hermano, de estas cosas, de ahogado, de comer cosas con sangre, porque es la vida del animal, y esto está mucho antes que la ley. A Noé se lo dijo nuestro Dios. Y también, hermano, de fornicación, por supuesto, y de ayudar a los pobres. La gloria sea para nuestro Dios. O sea, siendo pobres, dan a los pobres. El Señor Jesús no tenía lugar donde recostar su cabeza, pero llevaban ellos una bolsa para los pobres. Era costumbre. El Señor Jesús hizo este ejemplo para sus discípulos. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, hermanos, pero aquí estamos hablando de la administración para los santos, los que trabajan en la obra de Dios, los que destinan su tiempo a la obra de Dios. Y Pablo les está diciendo que él se gozó porque había recibido la ayuda a su persona, a su ministerio, a él y a los que con él estaban, ayuda económica de los de Filipenses. Y dice que él se gozó, dice, en el Señor, de que ya al fin se ve que se había parado esa ayuda por un tiempo. Y dice, al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo tenía una iglesia, que era la de Filipenses, que no era de Asia, que no era de Jerusalén, que no era de Judea, no era de Palestina, y no era de Acaya, sino era de Macedonia, una provincia donde abundaban griegos y donde era una de las más pobres. Pero de allí Pablo recibía su ayuda. La gloria sea para nuestro Dios. Recordemos que Pablo tenía aún también dinero, pero dice habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, he aprendido a contentarme. No conformarme, dice, porque hay una diferencia. No dice conformarme. Yo con esto me conformo. No, Pablo dice a contentarme, a ponerme feliz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La gloria sea para nuestro Dios. En todo y por todo estoy enseñado, nuevamente esa palabra, enseñado. He sido enseñado en esto, a vivir humildemente y a tener también abundancia, porque en las dos cosas hay dificultad. De hecho, David, si no me equivoco, oraba a Dios que no le dé pobreza para no robar y no riqueza para que se olvide de Dios. Pero esa era una petición de David, era un ruego. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por eso? No habiéndolo previsto, pasamos por escasez, pasamos por necesidad. Cuando la vida nos lleva a pasar por necesidad, ¿sabemos nosotros vivir en esa necesidad? Está bien, usted podría decir, no, yo aprendí a contentarme, pero ¿sabe usted vivir en eso? Y cuando hay abundancia, ¿sabe usted vivir en abundancia? Pablo había sido enseñado. Y en esto, hermanos, debemos reconocer que es importante, hermanos, que nosotros, o esto en lo personal lo digo yo, reconocer que uno no sabe administrar muchas veces y que necesita ser enseñado por Dios. Ser enseñado por Dios significa que usted va a recibir por sueños de cómo hacer las cosas. No, porque muchas veces Dios le puede enseñar mirando a una persona, recibiendo el consejo de su padre, su madre, de una persona, de cómo hacer en esta vida. La gloria sea para nuestro Dios. Y dice que sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, dice. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era el Señor Jesús que le ayudaba en ese momento de necesidad. Dios nos bendiga, Dios nos ayude.
hermanos, porque esto no es algo fácil, aprender a vivir a lo largo de nuestra vida en pobreza y en riqueza. Dios nos ayude a ser coherentes con nuestro estilo de vida. ¿Qué quiere decir coherente? Quiere decir que una persona que no cambia su estilo de vida. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Su estilo de vida, hermano, por ejemplo, usted es un ejemplo, no es mi caso personal, pero es un ejemplo. Imagínese que a usted le gusta, aún siendo pobre, comprarse la mejor ropa de calidad. No de marca, pero sí de calidad. Y cuando usted va, le lleva las mejores telas porque a usted le gusta un traje que se lo haga un sastre a medida. Cuando yo trabajaba con un anciano, Don Rui, él le gustaba ir en el barrio Naimapo, hay un buen sastre ahí, y le llevaba toda la ropa a él, porque era un buen sastre. Bueno, es una costumbre, quizás a alguien le gusta de esa manera. Bien, una persona coherente es que esa persona que le gusta vivir de esa manera tiene esa actitud, esa calidad de vida, y cuando él tiene riquezas es coherente con eso. ¿A qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que si esa persona luego que tiene dinero dice, bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a llamar a Giorgio Armani en Italia, por ejemplo, o en Francia, no sé de dónde, lo voy a llamar y le voy a decir que me haga un sastre a medida, un traje a medida, con la mejor tela. Bien, ¿cuánto sale? $20.000. Bien, lo pago porque ahora puedo pagarlo. ¿Usted, esa persona, es coherente o no? Hermanos, yo pienso que esa persona es coherente. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su estilo de vida. No ha cambiado su estilo de vida, no ha cambiado sus preferencias, no ha cambiado lo que le gusta. Solamente que ahora en la riqueza puede pagarle a un sastre que le cobre un poco más caro. No significa que uno sea mayor o no. Es un ejemplo el que estamos dando. Donde hay dificultades, hermanos, y esto se nota mucho, hay varios ejemplos, casos de esto, de personas que de pronto tienen riqueza, hermano, y cambian su estilo de vida, cambian sus gustos. No está mal que alguien cambie un gusto, no. Quizás a alguien muy pobre le gustan los autos deportivos, no está mal, y hace todo, con todo su esfuerzo se compra uno. Quizás no el más caro, pero se compra uno. Bien, cuando tiene más dinero y prospera, se puede comprar 5 o 10 autos deportivos. Está bien, pero esa persona es coherente con su estilo de vida, no ha cambiado su gusto, no es novedad, no es un escándalo, no escandaliza a sus vecinos porque ya lo conocen y ya sabían que esa persona teniendo dinero se iba a dedicar a eso, a comprar autos deportivos. No cambió, fue coherente con su estilo de vida. El problema es cuando esa persona cambia y ahora quiere jets privados. A los 6 meses dejó de lado esa ficción que tenía por auto deportivo y cambia a un jet privado o cambia a las mejores bicicletas. Cambió y cada 6 meses o cada un año va cambiando su estilo de vida, no es coherente. Eso sí asombra a la sociedad, eso sí es algo inesperado, eso sí es un escándalo. Y esa persona cada vez más no hace bien uso de su dinero y lo pierde completamente. Y hermanos, hay estadísticas que muestran que esto pasa. Porque esas personas no saben a vivir en abundancia. Y Pablo dice que él, no dice que él sabe, dice que él aprendió. O sea que es algo que se aprende. Dice que él fue enseñado. Entonces es algo que se aprende a vivir en abundancia y en necesidad. Y en ambos casos, en abundancia y en necesidad, se ayuda a los pobres. En los dos casos se ayuda a los pobres, de acuerdo a lo que uno haya prosperado. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, hermanos, Dios le ayuda a usted, Dios me ayuda a mí, nos enseñe.
hermanos, porque yo pensaba, esto es caso personal, pensaba que aprender a vivir en necesidad es aprender a ahorrar. Sí, puede ser aprender a ahorrar, pero hermanos, no es eso, va mucho más allá. Hermanos, es por ejemplo el cuidado de la salud. El cuidado de la salud estando pobre y estando rico. Cuidar la salud. Dios nos bendiga. ¿Por qué, hermanos? Porque, y este caso me lleva a mí en caso particular, en el que no soy ejemplo, en el cuidado de los dientes, por ejemplo. Es un ejemplo. Hermanos, hoy un implante me cuesta a mí, me debería costar, si decidiera, unos 40.000 pesos. Es caro, pero hermano, me podría haber evitado eso si apenas hubiera aparecido alguna carie, hubiera ido al doctor, que cobran gratis la salita, gratis una tapada de muela. Una tapada de muela es gratis, hermano. Y con eso estoy cuidando mi salud. Entonces, hermanos, hay que aprender a vivir en la pobreza cuidando la salud. Y también, hermano, en la abundancia puedo yo echar a perder mi salud. Tomando y comiendo cosas, azúcar o mucha sal, cosas que no debo. Entonces, hermanos, es un ejemplo en el que es necesario aprender a vivir en la pobreza y en la riqueza. Dios nos dé sabiduría en todas estas cosas y Pablo lo había aprendido. Dice, sin embargo, les dice a los filipenses, bien hiciste. A pesar de que yo sé vivir en abundancia y a pesar de que sé vivir en necesidad y que muchas veces tengo dinero, dice, bien hiciste, les dice a los de Filipo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, los vecinos, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y eso es importante. El ministro, el que está al frente de la obra de Dios, el que lleva, el que dedica su tiempo a la obra de Dios, recibe. Dice, todo lo he recibido, dice, y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido, Epafrodita, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No dice que no envíen más. No, dice, estoy lleno, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, porque no era una iglesia rica los de Filipenses. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos, amén. Qué, hermanos, linda confianza que había entre la iglesia de Filipo y Pablo. Hermanos, esta confianza se forjó desde el principio. Y qué lindo, hermanos, cuando hay, hermanos, estas ordenanzas son claras. La necesidad de que la obra de Dios se financie, hermanos, con dinero, con tiempo, con ayuda. Quedó claro esto. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y Pablo lo aclara en todas las iglesias. Es un paso necesario. Hermanos, cuando ellos llegaron a Filipos no la pasaron bien. Pero hermanos, cuando empezaron a predicar, una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, prestó atención y recibió, fue bautizada y dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así eran los hermanos de Filipo, lo recibieron en su casa. O sea que no es solo con dinero, sino el hospedaje, el recibir. Dios nos bendiga. Y hermanos, cuando fueron encarcelados, y el carcelero de Filipo se convirtió al Señor, él se gozó, hermano, de haber recibido al Señor. Y les dice, recibió en su casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y les lavó las heridas
y enseguida se bautizó. Y llevándolo a su casa, el carcelero, dice, les puso la mesa. Así eran los hermanos de Filipo. Así comenzó la obra en Filipo. Dios nos ayude a meditar en esta palabra. Vamos a dejar ahora que el Espíritu Santo hable a su corazón y hable a mi corazón. Estamos aprendiendo, hermano, en esto. Si usted tiene algo que aportar a mi vida y a nuestra vida, podemos irnos enseñando unos a otros para ir aprendiendo cómo vivir justamente en humildad, en temor de Dios. Lo invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias le damos por su palabra, ayúdenos a meditarla, a ponerla por obra, a temer delante de su presencia, Señor, con temor, con temblor, que podamos, Señor, ser humildes, Señor, y podamos, Señor, acatar su palabra, el consejo de su palabra. Cuántas cosas, Señor, queda por aprender. Cuántas cosas, Señor, debemos de aprender. Enséñenos por misericordia. Ahora todos se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántenos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar el himno número 19. Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que buscare camino de paz, sus yerros quisiere dejar muy atrás, dirija sus ruegos por Cristo Jesús, el Salvador tierno, el Padre de luz. Pues Dios ha dispuesto que nadie podrá por otro conducto perdón alcanzar. Y Cristo clemente su pueblo compró, la paz que nos brinda su vida costó. Amén. El Señor nos bendiga, vamos a inclinar nuestro rostro y como dice este corito, esta alabanza, por conducto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a clamar a Dios. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, clamamos a usted en esta hora, rogando que bendiga a cada hermano y hermana en el hogar, Señor, por misericordia, y que su palabra, Señor, entre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y podamos irla, Señor, poniendo por obra, Señor, meditando en ella, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, Rey del Cielo, para ayudar en la obra, disponer nuestro tiempo, todos nuestros recursos, Señor, Rey del Cielo, disponerlo en la obra de Dios. Y enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, Rey del Cielo, humildemente y también en abundancia, Señor, Rey del Cielo. Enséñanos a contentarnos con lo que tenemos, no conformarnos, pero sí contentarnos, Señor, con lo que tenemos. Ayúdanos a ser esforzados con su ayuda. Denos la fuerza, el temor de Dios en nuestros corazones. Ahora, Señor, que más rogarle, Señor, solamente que nos bendiga, nos dé la fortaleza, Señor, y nos despida de esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor les bendiga.